Ayudé a 3 excursionistas perdidos sin pedir nada a cambio. 2 días después, me citaron ante la Corte Suprema. No me arrepiento. Un agricultor en apuros encontró a 3 excursionistas agotados en su propiedad, después de haber estado perdidos durante 2 días sin agua. Les ofreció refugio, comida y orientación para volver al sendero principal. No pensó más en el asunto, pero unas horas después, un agente judicial llamó a su puerta con una citación oficial para presentarse ante un juez estatal. Ramiro Delgado llevaba 3 años luchando por mantener a flote la granja familiar. Desde que empezó la sequía y los precios de las cosechas se desplomaron, las 160 hectáreas en el interior de Zacatecas, que estaban en la familia desde hacía 4 generaciones, eran una batalla diaria. Pero eso no significaba mucho para el banco, ya que las cuotas de la hipoteca llevaban 6 meses de atraso. Esa mañana revisaba el sistema de riego, tratando de sacar hasta la última gota del pozo ya casi seco, cuando oyó voces que venían del pastizal este. Fue raro. El sendero más cercano quedaba a unos 8 kilómetros, y la mayoría de la gente se mantenía en los caminos marcados por el Parque Nacional. Ramiro se subió al cuatrimoto y se dirigió hacia las voces. Lo que encontró le hizo olvidar sus problemas con el agua. 3 personas estaban sentadas bajo la escasa sombra de un encino raquítico. 2 mujeres y un hombre, probablemente en sus 20s o 30s, luciendo completamente agotados. La ropa estaba rota, los rostros quemados por el sol y los ojos hundidos, típico de quien ha caminado demasiado durante mucho tiempo. Ramiro apagó el motor y se acercó. ¿Están bien? La mayor de las 2 mujeres levantó la vista. Aún cansada y despeinada, tenía un aire de liderazgo, de quien está acostumbrada a mandar. Estamos perdidos, dijo, así sin más. Caminamos durante 2 días y creo que nos desviamos en algún punto. ¿2 días? Ramiro miró las botellas vacías y la forma en que se acurrucaban en la sombra. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron agua? Ayer por la mañana, dijo el hombre. Estuvimos racionando lo poco que teníamos. Ramiro no necesitó escuchar más. 2 días bajo el sol semiárido de Zacatecas sin suficiente agua. Peligroso. Podía ser fatal. Mi casa está justo detrás de aquel cerro. Vamos a arreglar esto. Ahí hay agua y comida. Luego vemos cómo regresarlos al sendero. El alivio en los rostros de los 3 fue inmediato. Ramiro ayudó a cada uno a subirse al cuatrimoto y los llevó en 2 viajes hasta la casa. Su esposa, Lourdes, estaba colgando ropa en el patio cuando llegaron, y de inmediato entró en modo mamá. ¡Santa madre! ¡Miren cómo están! Ramiro, llévalos a la cocina. Durante la siguiente hora, Lourdes preparó sándwiches mientras Ramiro ofrecía agua, bebidas deportivas y curaciones básicas para los cortes y quemaduras solares. Los excursionistas se presentaron como Sara, Miguel y Clara. Habían planeado una caminata de 3 días por el monte, pero se perdieron el segundo día. Pensamos que seguíamos la senda del Arroyo Azul, explicó Sara, pero claramente nos equivocamos. Ramiro sacó un mapa topográfico y les mostró dónde estaban realmente. El sendero está como a 13 kilómetros en esa dirección. Caminaron en paralelo, pero por el valle equivocado. ¿Qué? Miguel se desanimó por completo. ¿Estuvimos caminando en círculos? No en círculos, dijo Ramiro. Solo en la dirección equivocada. Esto le pasa hasta a excursionistas con experiencia por aquí. Clara, que casi no había dicho nada en todo el tiempo, finalmente habló. Señor Delgado, no sabemos cómo agradecerle. Si usted no nos hubiera encontrado, se las iban a arreglar, eventualmente, dijo Ramiro, aunque por dentro no estaba tan seguro. La fuente de agua más cercana en la dirección en que iban estaba a unos 24 kilómetros de allí. ¿Cuánto le debemos por la ayuda?, preguntó Sara, sacando la cartera. Ramiro levantó la mano. Nada. Estaban en apuros y los ayudamos. Así funciona por aquí entre vecinos. Sara miró alrededor de la casa sencilla, notando los muebles desgastados y la pila de cuentas sobre el mostrador que Lourdes intentaba ocultar. ¿Estás seguro? Queremos al menos pagar por la comida. Completamente seguro, dijo Ramiro. Lourdes, ¿puedes preparar un poco de agua y unos bocadillos para que se lleven? Lourdes ya estaba llenando botellas, por supuesto. Y ya estoy haciendo sándwiches para el camino, ¿eh? Ni se les ocurra discutir. Ramiro subió a los excursionistas en la camioneta y los llevó hasta el camino de acceso que los reconduciría a la senda del Arroyo Azul. Era un viaje de 30 minutos de ida y otros 30 de vuelta, tiempo que debería estar usando para arreglar el sistema de riego, pero no podía simplemente señalar una dirección y desearles suerte. Gracias otra vez, dijo Sara tomando la mochila. Usted y su esposa nos salvaron la vida. Literalmente. Tengan cuidado allá afuera, respondió Ramiro. Y manténganse en los senderos señalizados. De regreso a casa, Ramiro seguía pensando en los excursionistas y deseando que hubieran llegado bien. Lourdes lo recibió en la puerta con una mirada preocupada. Ramiro,
Mientras estabas fuera, llamó el banco. Quieren agendar una reunión para la próxima semana. El estómago de Ramiro se revolvió. Aún tenía la esperanza de ganar algo de tiempo. Tal vez juntar lo suficiente con la cosecha de otoño para pagar una cuota. Pero si el banco ya pedía una reunión, eso generalmente quería decir proceso de ejecución hipotecaria. ¿Qué les dijiste? Que íbamos a devolver la llamada. Ramiro miró los campos que su bisabuelo sembró por primera vez, al granero que construyó su abuelo, a la casa donde nació su padre. No lo sé. Lourdes. Sinceramente, no lo sé. Ramiro no tenía idea de que ese simple acto de ayudar a 3 excursionistas perdidos estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el día empezó con otra llamada del banco. Esta vez, con más urgencia. Ramiro intentaba arreglar una bomba de agua rota cuando sonó el teléfono. Señor Delgado, habla Janete, del Banco Nacional del Norte. Necesitamos reprogramar la reunión para esta semana, en lugar de la próxima. ¿Puede venir el jueves por la mañana? Ramiro sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Jueves está bien. Después de colgar, se sentó en la parte trasera de la camioneta, mirando los maizales atrofiados por la falta de agua. Los campos de heno estaban secos. Incluso si lograba pagar la hipoteca este año, ¿cuántos años más podría sostener esto? ¿Cuántos años más? Todavía estaba allí cuando un sedán negro entró por el camino de tierra que llevaba a su casa. Placas del gobierno. El corazón de Ramiro se aceleró. ¿Les habría pasado algo a los excursionistas? ¿Lo estarían demandando por alguna razón? Un hombre con traje bajó del coche, cargando un sobre con aspecto oficial. ¿Ramiro Delgado? Soy yo. Soy el oficial de justicia Williams. Tengo aquí una citación oficial para que usted comparezca ante la jueza Patricia Henley, de la Corte Suprema del Estado de Zacatecas. Ramiro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Corte Suprema? ¿Qué podría haber hecho para llamar la atención del tribunal más alto del Estado? ¿De qué se trata? Solo estoy aquí para entregarle la citación, señor. Debe presentarse en el Tribunal Estatal en la capital de Zacatecas, a las 10 de la mañana, este viernes. Ramiro tomó el sobre con las manos temblorosas. El sello oficial de la Corte Suprema de Zacatecas estaba estampado en la parte superior. Dentro, había un texto legal que apenas comprendía, pero el mensaje era claro. Su presencia era obligatoria. Después de que el oficial se fue, Ramiro se sentó en los escalones del porche, tratando de entender qué estaba pasando. Lourdes salió y leyó la citación por encima de su hombro. Ramiro, ¿qué hiciste? Nada. Solo ayudé a unos excursionistas ayer, y hoy me citan ante la Corte Suprema. No tiene sentido. Lourdes guardó silencio por unos segundos. ¿No crees que podrían estar acusándote de algo? ¿Cómo qué? No sé. Tal vez digan que los retuviste contra su voluntad, o algo así. Ramiro pensó en Sara, Miguel y Clara. Parecían genuinamente agradecidos por la ayuda, pero la gente podía ser impredecible, más aún cuando entran abogados en el asunto. ¿Y si lo estaban demandando? ¿Diciendo que los puso en peligro? Será mejor que consiga un abogado, dijo Ramiro. ¿Con qué dinero, Ramiro? Apenas tenemos para comprar comida. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada momento con los excursionistas, tratando de recordar si había dicho o hecho algo que pudiera malinterpretarse. Solo los ayudó. Les dio comida. Los llevó hasta el sendero. ¿Cómo eso podía terminar en una citación de la Corte Suprema? Nunca imaginé que una mañana tranquila en mi granja al sur de Zaragoza sería el inicio de una pesadilla que me arrastraría hasta los tribunales más altos de España. Hasta ese día, la vida era dura, sí, pero predecible. La sequía había estado estrangulando nuestras cosechas durante años. Cada gota de agua era un tesoro, y cada factura era un puñal en el costado de mi orgullo y mis recursos. Yo, Ramiro Delgado, llevaba años luchando por mantener viva la tradición familiar. 4 generaciones en esas tierras. Hasta ese momento, mi mayor miedo era perder la finca. Pero ese miedo palideció cuando apareció la carta. Era justo después de almorzar, mientras aún me limpiaba el sudor del entrecejo con un trapo húmedo. Vi el sedán negro pararse en el camino de tierra. Me dije, quizá es el repartidor del banco, aunque algo en mi instinto me inquietaba. Mi esposa, Lourdes, estaba adentro, colgando ropa, ajena al momento. El coche se detuvo. Bajó un hombre de traje oscuro. Portaba un maletín rígido y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Señor Delgado?», dijo el hombre, casi sin saludar. «Sí», respondí, preocupado. «¿En qué puedo ayudarle?» «Soy el oficial de justicia Williams», anunció. «Tengo una citación oficial de la Suprema Corte de Aragón. Usted debe comparecer el viernes a las 10 de la mañana, en la capital». Mi corazón se hundió. Me quedé en silencio, la garganta seca.
¿La Suprema Corte? Porque a mí. Había ayudado a unos excursionistas el otro día, pero ¿eso ameritaba llamar a la justicia regional? Lourdes apareció en la puerta, la ropa aún colgando de las pinzas en los alambres del patio, sus ojos llenos de curiosidad y miedo al mismo tiempo. «Ramiro, ¿qué sucede?», preguntó, y noté cómo su voz temblaba. Leí las primeras líneas del papel. La frase «comparecer ante la autoridad judicial» me hicieron temblar y me dolieron como un golpe directo al estómago. El papel estaba sellado con el escudo oficial de la corte, con timón y leones, un sello imponente que hundió todo mi ser. «No lo sé», murmuré. «Solo ayudé a 3 excursionistas que estaban perdidos. ¿Y eso?». Ella arqueó una ceja, tratando de descifrar mis palabras. El hombre de traje completó. «No puedo dar explicaciones, solo entrego la citación». Con una mano temblorosa, tomé el sobre. Noté el logo en relieve y sentí como si mi vida cotidiana fuera una puerta, y esta citación el cerrojo que se había puesto encima. El hombre me dio un apretón seco en el brazo y subió de nuevo al coche. Se alejó sin mirar atrás. Internamente, algo se rompió. Me hundí en los escalones de la entrada. El aire me quemaba en los pulmones. Pasé los siguientes minutos en silencio. Finalmente, Lourdes se sentó a mi lado y examinó el papel. «No tiene sentido», dijo con la voz rota. «Tú solo hiciste algo bueno, nada más». «Eso es lo extraño», contesté, con los dedos blancos apretando el sobre. ¿Por qué llamar a la Suprema Corte por un acto de solidaridad? Al fondo, el campo parecía indiferente. Las plantas secas seguían secas. El polvo seguía cubriendo las hojas. Nada parecía cambiar en el mundo, excepto nuestra vida entera. Con ese pensamiento, la tensión aumentó. ¿Y si los excursionistas estaban enojados? ¿O si de alguna manera, sin querer, había metido mi cabeza en un asunto legal gigante? Mi mente giraba. Iba de la compasión a la incertidumbre, al miedo. ¿Y si el banco estaba involucrado? Hace poco nos habían citado para una reunión. Parecía que querían presionarnos para que firmáramos algo. ¿Y si este juicio era parte de un plan? El sol bajó. La noche se filtró por las ventanas de la casa. El buzón sonó con el viento. Silencio. Solo los grillos y la certeza de que a las 10 del viernes tendría que presentarme ante un tribunal. Y no sabía si regresaría. En ese silencio denso, una alarma me recorría la espina. Esa citación era la punta de un iceberg. Algo más grande venía, algo que iba a cambiarlo todo. Y mientras Lourdes me abrazaba, mi mente ya estaba preparando la estrategia, porque si iba a salir por encima, iba a ser a mi manera. Y no iba a ser con buenas intenciones solamente, iba a ser con inteligencia, con fuego por dentro. Así terminó aquella noche, con la certeza de que mi vida había sido dividida en un antes y un después. El problema era que no encontrábamos el final, y ya olía a justicia, a conspiración y, sobre todo, a una venganza por venir. Llegamos a Zaragoza al amanecer del viernes. No dormí en toda la noche. Lourdes se había quedado en casa, pero no por falta de ganas. Simplemente no teníamos dinero para los dos. Yo viajé en autobús, con la ropa menos gastada que encontré, planchada con esmero por ella, como si eso pudiera cambiar lo que me esperaba. El edificio de la Corte Suprema era imponente, de esos que están diseñados para hacerte sentir pequeño antes incluso de cruzar la puerta. Mármol frío, techos altos, pasos que retumbaban como martillazos. Me temblaban las manos. ¿Qué demonios hacía yo allí? Un secretario de rostro inexpresivo me condujo hasta una sala privada. No era una sala de juicio. Era otra cosa. Me ofrecieron agua, café. No acepté nada. No me fiaba de nadie. A los pocos minutos, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. «Buenos días, señor Delgado», dijo con voz firme pero cálida. Era la jueza Henley. Sí, la misma que firmaba la citación. Me puse de pie por instinto. «¿Estoy acusado de algo?». Ella sonrió apenas. «No, Ramiro. No está acusado. Está aquí porque necesitamos su testimonio». Fruncí el ceño, sin entender. «¿Testimonio? ¿Sobre qué?». Entonces, otra puerta se abrió. 3 personas entraron. 2 de ellas me eran familiares, Sara y Clara. Vestían diferente, ropa más formal, el cabello recogido y un aura de control absoluto. La tercera persona era un hombre de traje oscuro, rostro que me resultaba vagamente conocido, aunque no podía ubicarlo. Sara me miró, seria, y luego asintió hacia la jueza. «Yo lo dije desde el principio», dijo. «El señor Delgado es la clave». Ahí fue cuando empezó todo a desmoronarse, o a revelarse, mejor dicho. Resulta que Sara no era simplemente una excursionista perdida. Ella era parte de una organización civil vinculada con el Ministerio de Transición Ecológica. Formaban parte de una investigación encubierta sobre prácticas corruptas en instituciones financieras y constructoras. Y mi finca, mi maldita finca,
era justo el epicentro de un plan masivo de expropiación fraudulenta. Su terreno fue marcado hace 3 años por una empresa de obras públicas como Área Prioritaria para Desarrollo Infraestructural, explicó la jueza. Lo que no sabían es que usted es el propietario legítimo por línea familiar directa y que existen documentos de protección patrimonial ligados a su tierra. Sara continuó. Cuando nos perdimos, fue accidental, pero al ver cómo vivían ustedes, cómo cuidaban la tierra, entendí que había que cambiar el enfoque de la investigación. Me sentí mareado. Me senté. Entonces el Banco Nacional de Aragón está siendo investigado, confirmó la jueza. Y usted, sin saberlo, ha sido una pieza clave. Pero necesitamos más. Clara se acercó, nerviosa. Por primera vez vi en sus ojos algo que no era distancia. Era culpa. Miguel, el que estaba con nosotras, no era un simple senderista. Trabajaba para la empresa de topografía contratada por el banco. Fue él quien manipuló el GPS. No estábamos tan perdidos como dijimos. Mi cuerpo se congeló. Me sentí traicionado, usado, un idiota útil. ¿Me usaron como conejillo de indias? Sara negó con fuerza. No, te salvamos. Tú ibas a perder esa tierra. ¿Y el incendio? Lo provocaron para borrar pruebas. La jueza intervino. Señor Delgado, lo que necesitamos ahora es su permiso para acceder a los documentos de su familia. Todo lo que encuentre sobre el origen de esa tierra podría ayudarnos a derrumbar una red de corrupción. Mis dedos se apretaron sobre el brazo de la silla. Recordé el diario de mi padre, las cartas, el mapa. Todo seguía en una caja vieja, debajo del piso del granero. Lo tengo. Mi voz sonó más fuerte de lo que sentía. Todo. Pero hay una condición. Sara me miró, interesada. ¿Cuál? Quiero que esa tierra quede protegida para siempre. Ni una carretera, ni una urbanización. Nada. Quiero que siga siendo nuestra. De mi familia. De la tierra misma. La jueza asintió con respeto. Puede conseguirlo, pero necesitará enfrentarse a muchos enemigos. Esto solo empieza. Esa noche volví a casa con un fuego nuevo en el pecho. No era miedo, ni rabia. Era propósito. Mientras Lourdes me abrazaba en la puerta, le susurré al oído. Nos usaron, pero ahora vamos a usarlos a ellos. Pero al día siguiente, justo cuando empezábamos a preparar los documentos, llegó una carta nueva. Un aviso de demanda por difamación, firmado por Miguel Ramos, el supuesto senderista, ahora vocero oficial del Banco Nacional. Y esta vez, no venía solo. La carta de Miguel llegó por la mañana, dentro de un sobre grueso con membrete dorado. El remitente, Oficinas Legales Ramos y Asociados, Zaragoza. Lourdes la recogió de manos del cartero, que ya nos miraba con esa mezcla de lástima y morbo que uno reserva para los que están a punto de caer. No sé cómo, pero el pueblo ya hablaba. ¿Lo vas a abrir?, me preguntó ella, dejándola sobre la mesa. No contesté. Me senté en silencio, mirándola como si pudiera quemarla con los ojos. Era como tener un lobo disfrazado de cordero en las manos. Abrí el sobre despacio. Era una notificación oficial. Miguel nos estaba demandando por difamación, alegando que yo lo había acusado falsamente de sabotaje y espionaje industrial. La ironía me revolvía el estómago. El muy desgraciado había entrado a mi casa, comido nuestra comida, dormido bajo nuestro techo, y ahora quería arrastrarnos por los tribunales. Es una estrategia, dije finalmente con los dientes apretados. Sabe que estamos en la cuerda floja. Quiere desestabilizarnos antes de que los documentos salgan a la luz. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Lourdes. La miré. En sus ojos ya no había solo miedo, sino un brillo nuevo, como si algo dentro de ella también se hubiera quebrado, como si ya no quedara espacio para aguantar en silencio. Vamos a pelear, a nuestra manera. Fui al granero esa tarde. Bajo las tablas del rincón donde mi padre guardaba las herramientas, encontré la caja de hierro oxidado. Adentro estaba el diario viejo de mi abuelo, atado con una cuerda gruesa. También había documentos notariales, contratos escritos a mano, cartas oficiales con sellos del ayuntamiento de 1942 y, lo más importante, el plano de una fuente subterránea de agua, registrada por mi bisabuelo en el Catastro Ecológico de Aragón, una fuente que cruzaba nuestras tierras y que jamás se había declarado como comercializable. Esto es oro, murmuré. Esa noche, escaneamos cada hoja con una vieja impresora. Lourdes lo hizo todo con calma, sin decir mucho, pero con los labios apretados como si masticara una oración constante. Al día siguiente, tomé un tren a Zaragoza y me reuní con Sara y Clara en una cafetería discreta, lejos de los ojos del público. Llevé los documentos en una mochila desgastada, con las cremalleras medio rotas. Esto puede ser lo que estábamos esperando, dijo Sara al ver los planos. Este pozo, si todavía existe, es prueba de que el terreno tiene valor estratégico. Por eso lo querían. ¿Qué valor?,
Pregunté. No es solo agua, Ramiro, intervino Clara mostrándome su tablet. Es agua pura en una zona donde las reservas están contaminadas. Si se certifica esto, pueden declararse tus tierras como reserva natural. Intocable. Intocable por el banco, por el Estado, por nadie. Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Pero justo cuando parecía que estábamos ganando, Clara recibió una llamada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Su rostro cambió de color. Ramiro, tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué pasa? Acaban de allanar tu finca. Una patrulla del juzgado acompañada por abogados del banco. Dicen que hay evidencias manipuladas que deben ser confiscadas. Mi sangre se congeló. Lourdes estaba sola. Tenemos que volver. Volamos por la autopista. A mitad del camino, recibí un mensaje de Lourdes. Vinieron con papeles. Dijeron que tenían orden de registrar. Se llevaron la caja de tu padre. Todo. No pude detenerlos. Me agarré al volante como si pudiera arrancarle el cuello. Cuando llegamos, la finca estaba destrozada. Papeles tirados. La puerta del granero abierta de par en par. Lourdes nos esperaba en el porche, con la mirada perdida. Lo buscaron todo. Y dejaron esto. Me entregó una nota. Quizás el pasado no le pertenezca tanto como cree. Nos vemos en los tribunales. M.R. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí se transformaba lentamente. Por primera vez en mi vida no me sentí campesino. Me sentí estratega. Me sentí capaz de pensar como ellos. Y si querían guerra, iban a tenerla. Pero entonces al amanecer, una vieja vecina llegó agitada, con una caja entre los brazos. Ramiro, creo que esto es tuyo. Al abrirla, me quedé de piedra. Dentro había cartas antiguas escritas por mi madre, dirigidas a una mujer con un nombre que jamás había escuchado. Una mujer que, al parecer, había sido dueña de parte de nuestra tierra, y que había desaparecido en circunstancias nunca esclarecidas. Esa caja que la señora Pilar trajo en brazos era vieja, pero estaba perfectamente sellada con una cinta azul de lino. Dijo que la encontró entre los escombros de una antigua caseta que su esposo, ya fallecido, había demolido hace años. No le había dado importancia hasta que oyó en el mercado que el hijo de Carmen Delgado estaba en guerra con el banco. Tu madre fue buena conmigo, Ramiro. Esta caja no es mía. Ella la escondió en mi terreno. Dijo que, si algo malo pasaba, un día tú vendrías a buscarla. Sus palabras me helaron la sangre. Lourdes me miró, pálida. Ni ella ni yo sabíamos que mi madre había dejado algo oculto, y mucho menos en otra propiedad. Abrí la caja con manos temblorosas. Había cartas, decenas de ellas, todas con la misma caligrafía firme de mi madre, todas dirigidas a alguien llamado Dolores Echeverría. El nombre me sonaba, pero no lo ubicaba del todo. Junto a las cartas, había fotos antiguas en blanco y negro. Mi madre, muy joven, abrazada a una mujer morena, de cabello rizado, algunas tomadas en nuestra finca, otras en una plaza que no reconocí. Pero lo que me dejó sin aliento fue un contrato de compraventa no registrado, fechado en 1961. En él, mi abuelo le compraba a Dolores una franja de terreno colindante, justo donde ahora corría el pozo subterráneo. Pero no había firma de ella, solo la de mi abuelo y 2 testigos, uno de los cuales era el padre de Miguel. ¿Esto es legal?, preguntó Lourdes en voz baja. No del todo, respondí repasando el documento. No sin la firma de ella. Esto puede ser lo que están usando en nuestra contra, porque si Dolores nunca firmó, y si esa tierra pasó a ser ocupada sin formalización, alguien podía alegar que la propiedad tenía vacíos jurídicos, y alguien con el poder suficiente, como el banco, podía aprovechar eso para sembrar duda y ganar tiempo en los tribunales. Tomé las cartas y comencé a leerlas en orden. En cada una, mi madre hablaba con ternura, pero también con una ansiedad creciente. Le pedía a Dolores que regresara, que arreglaran lo del terreno, que no dejara que tu hermano se saliera con la suya. Esa frase me hizo detenerme. ¿Qué hermano? Volví a leer las líneas. En varias cartas, Carmen mencionaba a un tal Ernesto. Decía que él estaba obsesionado con vender las tierras al gobierno y que no aceptaba que Dolores quisiera dejarlas a los Delgado. ¿Y si este Ernesto era el padre de Miguel?, dijo Lourdes, pensando lo mismo que yo. Corrí al estudio y comencé a buscar en los registros del pueblo. Viejas listas de censo, archivos de nacimientos, todo lo que encontré digitalizado. Y ahí estaba, Ernesto Ramos Echeverría, nacido en 1939, dueño original de la parcela colindante, padre de Miguel Ramos. ¡Hijos de puta!, grité, lanzando la carpeta contra la pared. Todo esto, todo, es una venganza vieja, una pelea por tierras que empezó antes de que yo naciera.
La rabia me nublaba la vista. No solo me estaban intentando arruinar por dinero, sino por orgullo, por rencor enterrado durante décadas, por una historia que mi madre intentó cerrar y que ellos reabrieron a la fuerza. Esa noche, llamé a Sara y le conté todo. Le envié fotos de las cartas, del contrato. Le pedí que investigara el paradero de Dolores Echeverría. Si estaba viva, teníamos que encontrarla. Pasamos 3 días esperando. Yo apenas comía. Lourdes intentaba calmarme, pero notaba que algo en mí estaba cambiando. Me volvía más frío, más preciso. Cada palabra que decía, cada paso que daba, lo medía como si fuera una jugada de ajedrez. Entonces, el viernes por la tarde, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz era nerviosa. Ramiro, la encontramos. ¿A Dolores? Sí. Vive en una residencia en Soria. Tiene 89 años. Está enferma, pero lúcida. Y quiere verte. Me quedé en silencio. ¿Dijo algo? Solo una cosa. No dejes que hagan lo que hicieron con mi hermano. Lourdes me abrazó sin decir nada. Yo sabía que no tenía opción. Tenía que ir. Tenía que escucharla. Porque ahí estaba la clave de todo. El inicio del conflicto. La semilla de una guerra que ahora era mía. Y entonces, esa misma noche, mientras preparábamos el viaje, Lourdes recibió una llamada. Su rostro se puso blanco como una sábana. Ramiro, ¿qué? ¿Es la escuela agrícola? La beca de Elena fue cancelada. Nuestra hija, nuestra única hija, también estaba siendo alcanzada por esta guerra. Cuando Lourdes me dijo que cancelaron la beca de Elena, me quedé en silencio. No grité, no rompí nada. Solo me senté en la silla de la cocina y miré la pared blanca, como si allí pudiera encontrar una explicación lógica. ¿Qué más dijeron? Pregunté finalmente. Nada, solo que fue una decisión administrativa. Pero eso no es verdad, Ramiro. Esa beca estaba firmada, aprobada y respaldada. Tú sabes que nuestra hija se la ganó con mérito. Lo sabía. Elena llevaba años soñando con esa escuela agrícola. No era una niña común. Quería quedarse en el campo, no huir de él. Quería aprender nuevas formas de cultivo, innovación ecológica, sostenibilidad, todo lo que yo no tuve la oportunidad de hacer. Esto ya no es una disputa de tierras, dije en voz baja. Están atacando a nuestra hija. Están queriendo quebrarnos donde más duele. ¿Qué vamos a hacer? Levanté la vista. Por primera vez en semanas tenía una respuesta clara en mi cabeza. Vamos a jugar su juego, pero a nuestra manera. Llamé a Sara. Le conté lo de la beca, lo de la cita con Dolores, y mi plan. No me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, su respuesta fue seca. Estoy dentro. Viajamos a Soria esa misma tarde. Lourdes quiso venir, pero yo le pedí que se quedara con Elena. A esas alturas, no confiaba en nadie. Tenía miedo de que algún abogado se presentara en la puerta con otro invento legal. No podía dejar a mi familia desprotegida. El viaje fue largo. A cada kilómetro sentía que iba retrocediendo en el tiempo, como si cada pueblo que cruzábamos me acercara a los secretos que mi madre había enterrado en silencio. Y cuando llegué a la residencia, con esos pasillos olor a lejía y linóleo gastado, sentí que estaba entrando en otra dimensión. Dolores estaba sentada junto a una ventana, mirando los árboles del jardín. Tenía el cabello blanco como la nieve y los ojos hundidos, pero vivos. Cuando me vio, sonrió. «Eres igual a tu madre», dijo con voz frágil pero clara. Me acerqué despacio. Me senté frente a ella. «¿Sabe por qué estoy aquí?», asintió. «Ernesto nunca pudo perdonar que vendí la tierra sin su permiso. Pero lo hice. Tu abuelo me ofreció algo más valioso que dinero. Paz. Me prometió que cuidaría ese terreno, que nunca lo usarían para especulación. Pero el contrato no está firmado por usted. Lo firmé, pero tu abuelo no lo registró nunca. Pensó que no hacía falta, que bastaba con la palabra. En aquellos tiempos, la palabra aún valía. Sentí una mezcla de rabia y respeto. Mi abuelo había sido honesto, pero ingenuo. Esa ingenuidad nos había costado medio siglo de problemas. ¿Dónde está ese documento? Dolores levantó una mano temblorosa y señaló una caja sobre la mesa. Dentro había una copia firmada por ella, con su huella y todo, legalmente válida, notariada por un escribano fallecido hace años, pero cuya firma podía ser certificada. Guárdalo, Ramiro. Ese papel es tu escudo. Úsalo. Salí de esa residencia con la caja como si cargara un tesoro. Sara me esperaba en el coche, y cuando le mostré el documento, sus ojos brillaron. Es suficiente para demandar al banco. Ahora la pregunta es, ¿quieres exponerlos o destruirlos? La miré con el peso de 4 generaciones en los hombros. Quiero hacer que se arrepientan de cada paso que dieron hacia mi casa. Volvimos a Zaragoza esa noche. Mientras Lourdes y Elena dormían, me encerré en el estudio. Extendí todos los documentos sobre la mesa. El contrato original, las cartas, las fotos, el mapa del pozo,
la copia notariada, y entonces lo vi. Había una conexión entre los documentos, fechas que coincidían, nombres repetidos: Ramos, Echeverría, Enríquez, González, todos ellos parte de consejos directivos de diferentes empresas, inmobiliarias, bancos, constructoras, todos ligados al mismo grupo de poder. Era una red, y yo tenía en mis manos el hilo que podía deshacerla. Pero justo cuando empecé a redactar mi primer comunicado público, recibí un mensaje anónimo. Un número desconocido. Solo decía: sabemos lo que encontraste. Deja de escarbar, o esta vez no será solo una beca. Será tu familia entera. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. La amenaza era clara. Estaban dispuestos a llegar lejos, muy lejos. Pero ya no era el mismo Ramiro. Ya no era solo un campesino con deudas. Ahora era un hombre con un propósito, con pruebas, y con un pasado que empezaba a arder como una hoguera encendida. Y esta vez, yo era el que tenía la gasolina. Nunca he sido un hombre de amenazas, pero esa noche algo cambió dentro de mí. Cuando leí ese mensaje anónimo, con esa frase tan precisa, tan personal, algo en mi pecho hizo clic. No fue miedo, fue otra cosa. Una furia controlada, fría, calculada. ¿Todo bien?, me preguntó Lourdes, entrando en el estudio con una taza de té. No, respondí, sin rodeos. Nos están amenazando. Le mostré el mensaje. Ella lo leyó con el ceño fruncido, en silencio. Después, como si el tiempo se hubiera detenido un segundo, lo dejó todo sobre la mesa y me miró fijamente. Ramiro, no nos vamos a ir, ¿verdad? Nunca. Ella asintió, con esa mezcla de miedo y amor que solo una esposa que ha vivido contigo cada pérdida puede mostrar. Después se marchó en silencio. No. Sabía que me quedaría allí toda la noche. Durante horas, trabajé en un plan. Revisé cada documento. Conecté cada nombre. Eran 5 empresas implicadas, todas con conexiones entre sí. Las piezas del dominó estaban alineadas. Solo necesitaba un empujón. Llamé a Sara al amanecer. ¿Tienes un contacto en la prensa? Claro. ¿Qué quieres hacer? Quiero lanzar una bomba. Ella no dudó. Estoy contigo. Mandamos los documentos escaneados a un periodista de investigación de El Heraldo de Aragón. Le dimos una semana de ventaja. En paralelo, Clara contactó a una organización anticorrupción que llevaba años tras los pasos de esos mismos nombres. Ellos aceptaron incluir nuestra información en un caso mayor que ya estaba en proceso. Mientras eso sucedía en silencio, Miguel jugaba su propia partida. El lunes siguiente se presentó en la finca. Sí, así como lo oyes. El muy cabrón bajó de un coche negro con gafas oscuras, rodeado de 2 matones disfrazados de escoltas. Ramiro, dijo quitándose las gafas, solo vengo a hablar. No eres bienvenido aquí. No traigo amenazas. Vengo con una propuesta. No me interesa. Podrías reconsiderarlo. Mira, no quiero destruirte. En serio, eres solo un daño colateral. Si firmas este acuerdo de cesión parcial, te dejamos en paz. Te quedas con la casa, parte de la finca. Nosotros tomamos el resto. Me reí, en su cara. Después de todo lo que hiciste, ¿de verdad crees que confiaría en ti? Tú no entiendes el juego, Ramiro. Esto no se trata de ti. Esto es un proyecto nacional. Infraestructura, energía, transporte. El gobierno está detrás. No puedes ganarnos. Me acerqué lentamente. Lo miré a los ojos. Hablé bajo, con voz grave. No quiero ganarles. Quiero verlos arder. Miguel cambió de expresión. Sus dientes apretaron y por un segundo vi miedo. Miedo real. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a que alguien como yo, un agricultor quebrado, le hablara sin temblar. ¿Sabes?, dije. Mi madre me enseñó a plantar sabiendo que no vería los frutos, pero también me enseñó a arrancar las malas raíces de cuajo. Y tú, Miguel, tú eres una raíz podrida. Lo eché de la finca. Esa misma noche, El Heraldo publicó el reportaje. Fue un terremoto. Nombres, documentos, fechas, imágenes, todo, incluido el plano del pozo, incluido el contrato notariado por Dolores. El artículo se viralizó. Programas de televisión comenzaron a hablar del caso Delgado. Usuarios en redes exigían justicia. Se encendió una chispa que no se podía apagar. Miguel desapareció durante días. No atendía llamadas, no daba entrevistas. Y mientras tanto, la Policía Judicial emitió una orden de registro contra las oficinas del Banco Nacional en Zaragoza. Pero lo que no esperábamos fue lo que vino después. Sara me llamó al borde del llanto. Ramiro, allanaron mi piso, se llevaron mi ordenador. Mis documentos están intentando vincularme a una filtración ilegal. Me están usando como chivo expiatorio. Yo sabía que no iban a ceder tan fácilmente. Iban a ensuciar,
a destruir reputaciones, a hundirnos uno a uno si podían. Escúchame bien, le dije. No vamos a caer. Tienes que venir aquí. Ahora. Esa noche, Lourdes, Elena, Sara, Clara y yo nos sentamos en la cocina. La vieja lámpara de techo parpadeaba por la humedad, y el ruido del viento hacía que las paredes crujieran. Pero había una fuerza nueva en esa mesa, una determinación compartida. Esto ya no es solo nuestra tierra, dije. Es nuestra historia, nuestro futuro. Si nos tumban, lo harán con las cámaras grabando y el país mirando. Sara secó una lágrima y asintió. Y si ganamos, serán ellos los que no vuelvan a dormir en paz. Nos abrazamos, todos, como una familia que aún no sabía qué final le esperaba, pero que había elegido no rendirse. Pero justo antes de irnos a dormir, Lourdes me mostró algo. Una carta que había llegado esa tarde. Era del Ministerio de Agricultura, y decía que el terreno estaba siendo reclasificado como Zona de Interés Público para Desarrollo Estratégico, lo que significaba una sola cosa: querían expropiarlo. Y esta vez, legalmente. Cuando vi el sello del Ministerio de Agricultura en esa carta, supe que las cosas habían pasado a otro nivel. Ya no era solo Miguel, ni el banco, ni siquiera una guerra entre familias. Era el Estado, el gobierno. La maquinaria completa se había activado para tomar lo que no era suyo. La carta era clara. La finca iba a ser declarada de utilidad pública. El motivo oficial: la construcción de una red de abastecimiento hidráulico para comunidades rurales. El motivo real: el pozo. Esa fuente subterránea que mis bisabuelos protegieron como un legado ahora era oro líquido para ellos. Y yo era un obstáculo. ¿Qué significa esto, Ramiro?, preguntó Lourdes con la voz quebrada. ¿Van a quitarnos todo? Van a intentarlo, respondí, levantando la carta. Pero no pueden. No si jugamos bien nuestras cartas. Me puse en contacto con el abogado que nos ayudaba desde el caso del periódico. Un hombre mayor, con cara de bulldog y ojos de lince. Se llamaba Benito Valdés. Lo conocí solo una vez, pero su mirada me dijo que no era alguien que retrocediera ante gigantes. Ramiro, dijo al leer la carta, esto es lo que hacen cuando quieren expropiar sin oposición. Te declaran estratégico, y listo. Pero aquí hay algo curioso. ¿Qué? El documento está firmado por alguien que no tiene competencia sobre tu zona. ¿Cómo? El responsable directo de esa declaración debería ser la delegación de Huesca, pero la firma es de un subsecretario en Madrid. Esto huele a intervención forzada. Huele a corrupción. Benito se puso manos a la obra. Inició un procedimiento legal para frenar la expropiación con una medida cautelar, pero advirtió: nos quedan 2 semanas. Si no presentamos pruebas sólidas, perderás la finca. Lo miré con la seguridad de quien ya había sobrevivido al infierno. Tengo todo lo que necesita. Y más. Presentamos todos los documentos. El contrato firmado por Dolores, los archivos notariales, los mapas del pozo, el testimonio grabado de ella desde la residencia en Soria. Y por último, las cartas entre mi madre y Dolores, que probaban la intención clara de preservar ese terreno como zona de conservación. Pero no era suficiente. Ellos querían derribarnos con imagen pública. Y para eso, usaban a la prensa. Miguel reapareció en televisión, elegante, sereno, cínico. Entendemos la emoción del señor Delgado, pero esta no es una persecución, es una oportunidad para modernizar, para ayudar a miles. No podemos dejar que intereses personales frenen el desarrollo de toda una región. Lo vi en la pantalla con los puños apretados. Mentía con una facilidad que me enfermaba, pero algo me llamó la atención. Al fondo del plano había un mapa. Uno muy específico. Lo pausé, lo amplié, y ahí lo vi, marcado en rojo, entre coordenadas: lote 7, R, Delgado, pozo activable. No solo sabían del pozo, ya lo habían registrado como recurso activo, sin permiso, sin consulta, sin propiedad. Era el movimiento que necesitábamos. Sara contactó a un antiguo amigo suyo en el Colegio de Geólogos. Confirmó lo que temíamos. El pozo había sido evaluado y clasificado como viable para uso industrial. Y todo bajo el nombre de una empresa fachada creada hacía menos de 6 meses. El nombre de la empresa: Gómez y Ramos S.L. El apellido de Miguel. Y el de otro directivo que ya habíamos rastreado en las cartas de mi madre. Corrí donde Benito con todos los documentos. Esto es conspiración. Es expropiación fraudulenta. Uso ilegal de recursos naturales. Suplantación de propiedad. ¿Lo ves? Él me miró con una media sonrisa. Ramiro, los tienes acorralados. Esa noche no dormí. Miré los campos por la ventana, las parras secas, los surcos de tierra agrietada, y pensé en mi abuelo, en mi madre, en Dolores. Todos habían guardado este terreno con amor,
y ahora me tocaba a mí ser el guardián final. Entonces, al amanecer, recibí una notificación judicial. La Audiencia Provincial de Zaragoza había aceptado la medida cautelar. El proceso de expropiación quedaba suspendido hasta nuevo aviso. Era una victoria, pero no el final, porque junto con esa notificación venía otra, una citación oficial para una audiencia pública. Con cobertura de medios y testigos, la Fiscalía del Estado había abierto una causa penal por corrupción urbanística, y yo era el testigo clave. Me citaron para el martes a las 11 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Zaragoza. Esta vez no era una audiencia discreta. No, era pública, con presencia de la Fiscalía, abogados del Estado, medios de comunicación, representantes del Ministerio de Agricultura y... ¿Cómo no, Miguel? La noche anterior no dormí. No porque tuviera miedo. Lo que me tenía en vela era otra cosa, la imagen de mis abuelos sembrando, de mi madre escribiendo esas cartas en silencio, de Dolores escondiendo esa caja para protegernos. Esa historia no se podía borrar con sellos y trajes de diseño. Yo era la voz de todos ellos ahora. ¿Estás listo?, me preguntó Lourdes por la mañana, mientras me alisaba el cuello de la chaqueta. Nunca lo estuve tanto. Llegamos al juzgado media hora antes. La plaza ya tenía cámaras, reporteros, curiosos. Me sentí fuera de lugar, un campesino rodeado de micrófonos. Pero no bajé la cabeza, no más. En la sala todo era frío, luces blancas, silencio contenido. El juez, de mirada severa, anunció el inicio. Audiencia pública número 2347-2025. Caso: explotación fraudulenta de recursos naturales y corrupción urbanística. Me llamaron primero. Me senté en el estrado, con las manos sudadas, pero la voz firme. Señor Delgado, dijo el fiscal, cuéntenos, en sus palabras, cómo comenzó todo. Y lo hice. No omití nada. Desde el día que encontré a los excursionistas, hasta el allanamiento, las cartas de mi madre, el contrato de Dolores, la amenaza por SMS, la beca de Elena, todo. Cada detalle, cada mentira que intentaron colar. El juez escuchaba con atención. Algunos miembros del público asentían. Otros tomaban notas. Cuando terminé, mostraron las pruebas, los documentos originales, el mapa del pozo, la coincidencia de fechas con la creación de la empresa fachada. Y finalmente, la prueba clave, la grabación del periodista de El Heraldo, donde Miguel, en una conversación telefónica sin saber que era grabada, decía: «Ese viejo no durará mucho. Solo necesitamos el papel de expropiación firmado. Luego hacemos lo que queramos con el terreno». Un murmullo llenó la sala. El juez pidió silencio. Miguel, sentado en el banco de los acusados, bajó la cabeza. Por primera vez, su seguridad se desmoronaba. Entonces llamaron a Dolores. Sí, a sus 89 años, viajó desde Soria. En silla de ruedas, con la voz quebrada pero el espíritu intacto, se dirigió al estrado. Ese terreno no es mío. Yo lo vendí, de buena fe, a una familia que siempre lo cuidó. Lo que han hecho con él es una vergüenza para todos los que amamos esta tierra. La sala se levantó en aplausos. El juez golpeó con la masa, pero incluso él tenía los ojos ligeramente humedecidos. Después fue el turno de la defensa. Intentaron todo: cuestionar la validez del contrato por la antigüedad, decir que las cartas eran personales, incluso insinuar que yo había manipulado la información. Pero nada coló. Las pruebas eran sólidas, las intenciones eran evidentes. El fiscal cerró con una frase que me marcaría para siempre. Este no es solo un caso de tierras. Es la historia de cómo el poder quiso devorar la raíz de una familia. Y esa familia decidió no arrodillarse. Salimos del juzgado con la prensa rodeándonos. Lourdes me agarró fuerte del brazo. Sara y Clara lloraban en silencio. Elena nos esperaba en casa, pegada al televisor. No se dictó sentencia ese día. Quedó pospuesta para la semana siguiente. Pero algo había cambiado. La opinión pública estaba con nosotros. Las redes estallaron con mensajes de apoyo. El hashtag Justicia para Ramiro se convirtió en tendencia nacional. Agricultores de toda España nos enviaban mensajes. Personas anónimas nos ofrecían ayuda legal, económica, moral, y Miguel desapareció. No dio declaraciones, cerró sus redes. El banco emitió un comunicado vago, diciendo que cooperarían con la justicia. Pero entonces, la noche siguiente, recibí una llamada. Era Benito. Ramiro, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Uno de los testigos clave del caso fue encontrado muerto esta tarde, en su despacho. Aparentemente, suicidio. ¿Quién? Luis Gómez, el socio de Miguel, el hombre que figuraba como director de la empresa fachada. Benito hizo una pausa. No me gusta esto, Ramiro. Creo que alguien está borrando huellas. ¿Y tú?
Aún tienes las tuyas muy expuestas. Nunca había sentido la muerte tan cerca. No por miedo a morir, sino por la conciencia brutal de que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar la verdad. La noticia del supuesto suicidio de Luis Gómez me llegó como un disparo seco, frío, certero. Luis era una pieza clave. Él firmó los documentos de constitución de la empresa fantasma. Tenía acceso a los correos, a las transferencias. Sabía demasiado. Y ahora, según la policía, había decidido acabar con todo por estrés y presión pública. Nadie lo creyó. Benito me llamó esa madrugada. Ramiro, escúchame bien. Tú ahora eres un objetivo. No porque vayan a hacerte daño físico, todavía no, sino porque te quieren quebrar mentalmente. Te van a vigilar, intimidar, manipular. Quieren que cometas un error. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión, movimientos legales y vigilancia. Instalamos cámaras en la finca. Un vecino de confianza, Tomás, el de la casa más cercana, se ofreció a quedarse por las noches con su escopeta vieja. Sara y Clara casi no dormían. Lourdes se volvió más silenciosa. Elena se aferró a sus estudios como una soldado. Pero algo en mí cambió. Una especie de paz tensa me inundó. Como si, después de tantas pérdidas, ya no tuviera miedo. Porque cuando te quitan casi todo, te queda la libertad de actuar sin reservas. El día antes de la sentencia, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Caminé hasta el viejo olivo, al final del campo seco. Allí, donde mi madre solía sentarse al atardecer. Me senté en el suelo, con el diario de mi abuelo en las manos, y le hablé. Lo hemos perdido casi todo, madre, pero no la dignidad. Eso todavía lo tenemos. El viento movía las ramas con un sonido suave, como un suspiro antiguo. Cerré los ojos y recordé su voz, firme, justa, orgullosa. Me pregunté qué pensaría de todo esto. Me pregunté si estaría orgullosa de mí, y entonces lo decidí. No voy a esperar a que me destruyan. Voy a cerrar esta historia yo. Esa noche nos reunimos en la cocina, los de siempre. Lourdes, Elena, Sara, Clara, Benito. También vino Pilar, la vecina que encontró la caja de mi madre. Todos sabían que la sentencia del día siguiente podía cambiarlo todo. ¿Qué quieres hacer, Ramiro?, me preguntó Benito. Mañana puedes quedarte en silencio y esperar lo mejor. O puedes hablar. Pero si hablas, no hay vuelta atrás. Miré a cada uno de ellos. Voy a hablar. Y no solo por mí. Por mi familia. Por todos los que no pudieron. Por mi madre. Por Dolores. Por cada agricultor al que intentaron pisotear. No quiero justicia secreta. Quiero que todo el país escuche lo que pasó aquí. Sara asintió. Clara me apretó la mano. Lourdes no dijo nada, pero me miró con esos ojos suyos que siempre entendían más de lo que decían. Entonces, dijo Benito, sacando unos papeles, vamos a preparar tu declaración final. Pasamos la madrugada escribiéndola. Revisamos cada palabra, cada dato. Ensayamos pausas, silencios. No era un discurso, era una sentencia, no judicial, moral. A las 6 de la mañana, salimos hacia Zaragoza. Esta vez no fuimos en coche, fuimos en caravana. Agricultores de toda la región se unieron. Tractores, camionetas, hombres y mujeres con pancartas, con banderas, con dignidad. Una procesión rural que nadie pudo ignorar. Al llegar al juzgado, ya había medios. La policía vigilaba. La tensión se podía cortar con cuchillo. Entré solo. El juez leyó los antecedentes. Luego me llamó. Me levanté. Caminé hacia el estrado como si caminara hacia una trinchera. Y comencé a hablar. No puedo repetir todo lo que dije. No porque lo haya olvidado, sino porque muchas cosas no fueron palabras, sino silencios, miradas, pausas. Hablé de la historia de mi familia, de la tierra, de las cartas, de las mentiras, de Miguel, de la red de poder, de los intentos de destrucción, de la dignidad como arma. Cuando terminé, la sala estaba en silencio, ni un parpadeo. El juez bajó la vista. Miguel evitó mirarme. El fiscal me dio un leve asentimiento. Y entonces, el juez anunció que la sentencia sería leída en 1 hora. 1 hora. 60 minutos que me parecieron una vida. Salí del juzgado. Afuera los agricultores seguían allí. Me aplaudieron, me abrazaron, me ofrecieron vino, queso, pan. Yo solo quería silencio. Entonces, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Ramiro Delgado, dijo una voz grave. Sabes que esto no termina aquí, ¿verdad? Claro que lo sé, respondí. Por eso no he terminado contigo todavía. Corté, y me giré. Benito venía caminando desde el edificio. Su cara era imposible de leer. Ramiro, dijo. Ya está. Tragué saliva. ¿Y? Sonrió. Levemente. Pero no dijo nada.
Solo me entregó un sobre sellado, con el logo de la Corte Provincial, y dentro, el destino de todos nosotros. El sobre pesaba más que el mundo. Benito me lo entregó con esa solemnidad que solo tienen los que entienden lo que está en juego. No lo abrí ahí mismo. No podía. Necesitaba estar en mi tierra, donde todo comenzó. Volvimos a casa en silencio. Cuando llegamos, me senté bajo el viejo olivo. Lourdes me acompañó. Elena trajo una silla. Sara y Clara estaban dentro, preparando café como si el mundo no estuviera a punto de cambiar de rumbo. Abrí el sobre. Leí en voz alta. Se resuelve, por unanimidad del tribunal, declarar nula la reclamación de expropiación por parte del Ministerio de Agricultura por haber sido tramitada con documentación viciada y conflicto de intereses. Silencio. Elena tapó su boca. Lourdes me tomó la mano. Continué. Se condena al señor Miguel Ramos y a los señores Rafael Gómez y Emilio Enríquez por los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y corrupción en concurso con fraude patrimonial. La voz me temblaba. Y se reconoce al señor Ramiro Delgado como propietario legítimo del terreno ubicado en la parcela 7 del término municipal de Belchite, Zaragoza, con protección patrimonial por interés ecológico y legado cultural. No lloré, no podía, pero dentro de mí algo se rompió, y al mismo tiempo, algo se curó. Las siguientes semanas fueron una locura. Miguel fue detenido. La imagen de él siendo escoltado por la Guardia Civil apareció en todos los noticiarios, cabizbajo, sin esa arrogancia que lo rodeaba, sin sus trajes, sin su sonrisa. Rafael Gómez, el supuesto empresario, fue hallado culpable de usar dinero público para financiar la empresa fachada. Lo condenaron a 8 años de prisión. Su patrimonio fue embargado. Su familia desapareció del mapa mediático. Emilio Enríquez, el contacto político, fue apartado de su cargo y se enfrentará a juicio por asociación ilícita. Su nombre ya es sinónimo de vergüenza en toda la región. Y Luis Gómez no fue suicidio. Una investigación interna reveló que había sido forzado. La fiscalía reabrió el caso como homicidio. Y ese fue el golpe final para todo el entramado. El Ministerio de Agricultura, presionado por la opinión pública, retiró sus intenciones sobre nuestra finca y anunció una reforma interna. No es justicia total, pero es algo. A nivel local, la historia se volvió leyenda. Recibimos cartas de toda España. Agricultores que vivieron cosas similares, gente que se sintió representada. Me invitaron a dar charlas en universidades rurales, a escribir un libro, a aparecer en televisión. No acepté nada. Solo acepté una cosa. Junto con Sara y Clara, fundamos la Fundación Raíz Firme, un proyecto para asesorar legalmente a familias campesinas contra abusos del sistema. Lourdes dirige el área comunitaria. Elena, recién aceptada en la Escuela Agrícola de Lleida con beca completa gracias a donaciones anónimas, coordina los talleres juveniles. La finca se transformó. Conservamos el terreno. No se vendió ni una piedra. El pozo fue protegido legalmente. Construimos un pequeño centro comunitario. No es un museo ni un templo. Es una escuela viva. Dolores falleció 6 meses después del juicio. Tranquila, en paz. Le prometí que su historia no sería olvidada. Y no lo será. Clara regresó a Madrid, pero nunca se alejó del todo. Viene cada mes. Dice que aquí respira mejor. Sara se quedó. Nos mira diferente. A veces con una intensidad que me asusta, otras con una ternura que me desarma. Pero no hemos puesto nombre a lo que tenemos. No hace falta. Y yo volví a sembrar. No por necesidad, por fe, por costumbre, por amor a esta tierra que quiso ser arrancada. Ahora cuando paso por los campos y veo los brotes verdes asomando, no pienso en Miguel, ni en el banco, ni en los juicios. Pienso en mi madre, en mi abuelo, en todos los que creyeron que vale la pena resistir. Un día, mientras estaba en el olivo, Elena se me acercó con su cuaderno de apuntes. «Papá, ¿tú crees que vale la pena todo esto?» La miré a los ojos. «Cuando el viento sople fuerte, hija, recuerda que fuimos nosotros los que decidimos plantar raíces en lugar de huir. Y así terminó todo. O tal vez, así empezó algo nuevo. Una historia escrita no con tinta, sino con tierra, sudor y dignidad».